¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de Marketing Activo. Aquí estamos acomodándonos con toda la movida del día de hoy. El día de hoy ha sido un día 7 de julio, creo que no nos vamos a olvidar mucho. 7 de julio del 2020. Son exactamente las 17:33 minutos y estamos empezando Marketing Activo, una edición en la que nos ha tocado reformular así pronto, rápido, pues con la salida, con los sucesos del día de hoy, la salida del vicepresidente Otto Sonnenholzner de la vicepresidencia del Ecuador. Tenemos una anticipada elección política o un anuncio anticipado ya de elecciones con la salida del vicepresidente. Es la gran interrogante. ¿Quiénes serán la terna que mande el presidente Lenín Moreno a la Asamblea? Es la segunda gran interrogante, que no sé qué tan gran interrogante lo sea. Sin embargo, por supuesto, en esta tarde vamos a analizar un poquito el camino hacia las elecciones. Y Otto, como tema principal, lo hemos puesto y hemos puesto en todas las redes sociales. Otto se va, ¿no es cierto? Pero se queda en el juego político. Esa es la pregunta que nosotros acá en Marketing Activo nos hacemos, y para eso vamos a tener la participación de varios analistas políticos, varios periodistas que también hacen política. Ya están con nosotros en nuestro estudio interno. Le damos la bienvenida a Marcelo Alemán, a Rodrigo Gómez de la Torre, que estará con nosotros también, y a Carlos Rojas, que también ya está con nosotros en nuestro estudio virtual, por supuesto. Les damos la bienvenida a todos los que se van uniendo a esta transmisión en vivo y, por supuesto, les invitamos a que participen. De eso se tratan estas transmisiones en vivo. Ya saben, en Marketing Activo nos encanta que hagan preguntas a nuestros invitados. Participen, nosotros leemos sus preguntas y, por supuesto, tratamos de contestarlas con nuestros invitados. También, por supuesto, más adelante habíamos anunciado que estará con nosotros el Andrés Mono López, también va a estar presente acá en esta tarde, en la que vamos a conversar, como hemos dicho, el tema principal. Otto Sonnenholzner se va, pero se queda en el juego político. De eso se trata esta tarde. Así que vamos a dar la bienvenida. Parece que Gustavo Ich también se ha ido. Me están pasando el dato por interno. A ver, vamos a empezar un poquito presentándonos a todos. Marcelo Alemán está con nosotros. Por favor, si te unmutas, unmute también Rodrigo Gómez de la Torre, y por supuesto también está ya Carlos Rojas. Más adelante se suma nuestro otro invitado y esperamos que un par de invitados sorpresas también se sumen, ojalá más adelante. Bienvenidos todos. Híjole, 3 varones y esta reina. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo ven el día de hoy? ¿Cómo están? A ver, cuéntenme un poquito, aparte de la tormenta que cayó en Quito. Y no quiero olvidar, y vamos a mandar todos ya en conjunto un gran abrazo y un sentido pésame para nuestro querido amigo y respetuoso, en todo caso, saludo muy respetuoso a Luis Vivanco, pues de La Posta, que perdió su padre justamente en la mañana de hoy. Lamentamos muchísimo esa pérdida y más que nada de la manera en la que Luis Eduardo Vivanco la comentó en Twitter, ¿no? Así que creo que en eso estamos los 4 que estamos aquí ya en pantalla. Así que después de eso, pues yo les doy la bienvenida a mis invitados, como ya presenté, Marcelo Alemán, Rodrigo Gómez de la Torre, Carlos Rojas, y posteriormente otros invitados que se irán sumando mientras vamos cambiando de invitados. Así que la pregunta está hecha, señores, bienvenidos. A ver, ¿cómo están ustedes aparte de la lluvia? ¿Ah? Cualquiera, puede empezar cualquiera. Aquí en Marketing Activo es súper libre, no es el formato de televisión del Carlos Rojas. A ver, empecemos con él entonces, empecemos con el que se mata de la risa. A ver, ¿cómo es el formato? Tele así, súper formato. Ya, muévete, 5 segundos. Sí, tengo 3 segundos para dar un saludo y para presentar a la gente y empezar a conversar. Pero bueno, muchas gracias por la invitación, María Belén. Un saludo a Marcelo, que hemos estado conversando los últimos días.
Y a Rodrigo también un abrazo afectuoso. Qué gusto compartir el panel con gente tan valiosa a quien yo respeto mucho. Qué lindos, qué lindos. ¿Cómo te cogió la lluvia? ¿Te cogió aquí en Quito, en Cumbayá, en la oficina? No, estoy en mi casa, yo no vivo en Quito, sino más abajito por Inchapicho, y cayó un aguacero impresionante, pero bueno, ahorita ya está queriendo salir otra vez el sol en lo que queda de tarde. Esperemos que más allá de la inundación en la plataforma financiera, la lluvia en Quito no haya pasado a mayores. Marcelo Alemán se ríe. A ver, dale, dale Marcelo, bienvenido a Marketing Activo. No, sumarme primero agradecerte por la invitación, María Belén, muchas gracias. Encantado de verte de nuevo, Carlos, en esta semana. Hemos tenido que hablar por otros temas. Rodrigo, también encantado de verte. Y secundarme con el tema de mi solidaridad con Luis Eduardo Vivanco por la muerte de su padre. Siempre debe ser sumamente penoso. Y nada, la lluvia me cogió en plena cuarentena a los 40 minutos de haber ya estado en buen recaudo dentro de la casa. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Y al Rodrigo, ¿dónde vos llovió? Porque este está en la montaña, este está en la hacienda. Bueno, aquí llueve, sale el sol, llueve, sale el sol, cayó algo de granizo inclusive. Y ahorita está tranquilo. Tranquilo. Por lo que veo. Pero realmente sí debo del padre de Luis, por quién es Julio. O sea, Julio, amigo de muchísimos años, tanto él. No lo escucho, Belén. Él como Paulina, más bien a Luis Eduardo lo conozco muy golpeado. Tengo tu señal, Rodrigo, un poquito entrecortada. No sé si estás para que la revises, porque todo el resto los escucho muy bien. Ahora, yo posteé algo así como con la lluvia del día de hoy, tras los sucesos, pues hasta el cielo de Quito se cae, hasta el cielo de Quito llora, básicamente las pérdidas, y entre esas justamente la del padre de Luis Eduardo Vivanco, con un sistema de salud colapsado, con varios temas importantes que de hecho se han venido comentando y todos los conocemos. Y la salida en este momento de Otto Sonnenhösner, el vicepresidente de la República. Cuéntenme un poquito, y así como dijimos, ¿es una jugada que le va a permitir quedarse en el tablero político? ¿Con quién? ¿Con quién primero? Como ustedes. Dale, Marcelo. A ver, hacen la mano y dicen, yo quiero. Bueno, sin duda era una salida un tanto anunciada. Ya se discutía en las redes incluso quién es su reemplazo o quién era su reemplazo, quién va a ser su reemplazo como vicepresidente. Creo que ya la gente se la olía. Formar un candidato nuevo de la nada para estas elecciones con un Nebot afuera es un tema que es un deber no solo para los correístas, los anticorreístas, los morenistas, los indigenistas y todos los grupos de poder que hoy por hoy se van a pelear esta participación. Pero a mi parecer el tema de Otto se fue construyendo, es decir, él no nace siendo un candidato, él nace siendo una figura para ponerla dentro de la vicepresidencia del leninismo, pero no nace para ser un candidato. Se va formando el candidato conforme a los números van subiendo, su participación, su carisma con ciertos grupos, y se va formando un candidato que creo que muchos de sus asesores y gente alrededor lo comenzó a ver como un candidato. Si sale directamente a la palestra política como candidato, creo que va a ser un paso que la gente se espera. Yo creo que él está haciendo las cosas pausadamente, políticamente correcto, para utilizar el adverbio que Carlos ha hecho famoso. De Carlos Rojo. Porque no se puede abrir del gobierno tan fácilmente, ¿no? Yo creo que
el movimiento para mí es una salida no a ser el candidato oficialista, sino a ser un candidato que posiblemente sea apoyado por filas de oposición, que no sabemos cómo se vayan agrupando. Esa es mi visión del tema sobre esta última noticia. A ver, señor políticamente correcto. ¿Es acertado ese comentario, Carlos? ¿Es una salida políticamente correcta? Yo creo que sí, en dos aspectos fundamentales. Siento que él tuvo muchas presiones externas, o sea, lo criticaron mucho por haber sido una suerte de funcionario candidato. Me parece a mí que él estaba ya en la necesidad de tomar una definición, había de manera sorpresiva ganado mucho capital político en los últimos meses por su don de gentes, por esa proyección de juventud, por esa imagen de gestionar las cosas con un rostro nuevo, fresco, que a él le permitió en cierta manera ganarse un espacio en la conversación nacional. Creo que por ese lado él hace bien en retirarse de la vicepresidencia para poder tener quizás un poco más de tranquilidad a la hora de trazar su meta política. Eso creo que es un tema que me parece a mí que es importante. Y el segundo tema que a mí me llamó mucho la atención es el talante con el que él sale el día de hoy del gobierno. Muchos especulaban que la salida de él también era consecuencia de un reacomodo de fuerzas en la presidencia, que Otto había perdido espacio en el gobierno, que los morenistas le habían ganado la batalla, que estaba figurando mucho, que le estaba quitando protagonismo, que Otto le estaba haciendo sombra a Moreno, como que si Moreno y Otto podían competir por la reelección, algo que a mí me parecía un poco ridículo, dado el nivel de desgaste del presidente Moreno, por todos los problemas que tiene que enfrentar. Pero me parece a mí que la forma en la que él se despide hoy, con mucha caballerosidad con Moreno, sin sacar los trapos sucios al debate público, me parece a mí que da dos mensajes claros. El uno, creo que es un político decente, que pudiendo haber explotado quizás el rol de opositor, de outsider, con esta salida, prefirió ser más prudente y hacerlo con la caballerosidad que él guarda para el presidente Moreno. Eso me parece a mí que es importante reconocer y creo yo que eso le permite a Moreno tener un poquito más de oxígeno en la campaña electoral, porque siento que va a tener, no quizás un aliado ciego, pero sí una persona que respetará y reconocerá parte de la obra que se supone ha hecho el gobierno y que querrá proyectarla a lo largo de los últimos meses que le quedan en el poder, ¿no? Rodrigo, cuéntame un poquito con respecto a estos dos comentarios que vamos escuchando y que como estamos utilizándole, ¿qué tal posicionamiento tienes, Carlos? O el nombre del programa. Es que está muy bueno el nombre del programa, la verdad, hablando desde un punto netamente de marketing, es buenísimo. ¿Qué te parece, Rodrigo, este tema? Caballero, señor Otto. A ver, primero estoy todavía tratando de resolver el tema de comunicación. No sé cómo está mi señal. Pero más bien trato yo de ser, y lo he dicho públicamente, usualmente soy políticamente incorrecto. Lo que Carlos ha dicho yo creo que es muy decidor. Otto entró a ser un funcionario candidato. El tema de que Otto viene sonando para la candidatura no es nuevo, más bien es bastante viejo. Han sido varios meses que se ha topado el tema. Y el otro tema que vemos es el protagonismo que en ciertos momentos, cuando el protagonismo se elevaba y aparecía otro comunicador, que en el momento de crisis, y esto no Rodrigo, me van a dejar mentir, en épocas de crisis generas... Dime. Te estás cortando bastante. ¿Crees que puedes salir y volver a entrar? Tal vez así nos funciona un poquito mejor.
Yo te doy paso de vuelta. A ver, no sé cómo está ahorita, estaba viendo que no haya otros O dispositivos ahí acá. no hagas nada más y empieza a hablar. Porque está ahí se te oyó muy bien. A ver, el tema es lo que Carlos decía. Tenemos un candidato funcionario que fue candidato o un candidato funcionario que fue desde el inicio que ya se iba identificando esta situación. Uh-huh. En la época de pandemia, en momentos de crisis, tú usualmente un vocero oficial, el que interactúa con la ciudadanía, el que genera confianza y a la vez da confianza. Pero más bien, a lo largo de la pandemia vimos muchos voceros y vimos muchos, cuando Otto subía en protagonismo, digámoslo así, justamente lo bajaban y fue más de una ocasión a lo largo de estos ya 100 días o más de 100 días que se habló de la renuncia de Otto. Si es correcto, es mi opinión muy personal, creo que el país se encuentra en un vaivén con una crisis económica, una crisis sanitaria. A un cuarto vicepresidente abona a una crisis política también. Okay. Voy a hacer un poquito el resumen de lo que logro captarte, Rodrigo, de lo que logro captarte es que básicamente que estás mencionando que la salida de Otto refleja también una crisis política en medio de una crisis sanitaria, y eso pues deja de por sí una manera de sí, estoy conectada. Una manera de ver la otra cara de lo que estábamos hablando, o sea, simplemente de una planificación hacia una carrera política más estructurada. ¿Es de eso lo que estamos hablando? O sea, a lo que voy es que la salida de Otto, cuando el Ecuador entra a una crisis sanitaria ya con problemas económicos muy complejos. No. Entonces, ¿de aquí tenemos una crisis política, presidente? Rodrigo, no te estamos escuchando bien. No sé si podemos ¿Qué es el cuarto? Por interno. Conectar. Déjame, sí, tienes un retardo. ¿Me puedes ayudar desconectándote y te devuelvo la entrada, por favor? Bueno, lamentablemente tuvimos que hacer esto porque no podemos, abandona, eso decía Rodrigo, me escribió por el chat interno, abandona a la crisis política dentro de una crisis económica que es previo a la sanitaria. Eso es lo que me está comentando en interno. ¿Qué piensan ustedes de eso? Justamente, pero dentro del marco político, definitivamente, crisis sanitaria, crisis económica y crisis política con un cuarto vicepresidente. Bueno, en realidad en el tema de la crisis es un hándicap para todos los que se pongan en esta ronda electoral, ¿no? Uh-huh. Pudo haber sido la misma plataforma para cualquiera, como pudo haber sido el mismo hándicap para cualquiera. Pero estamos viendo que en los últimos días, algo que cambió totalmente el panorama político y es la falta de nebot dentro de las elecciones. Creo que esto es realmente el punto decisor en que Otto ahora se perfile como la ficha ganadora. Y creo que la ficha ganadora no solo para aquellas fuerzas políticas o sociales que el correísmo quiere ver como su posible población votante. El discurso socialista, el discurso izquierdista, por ejemplo, que se ha venido virtiendo sobre los candidatos que no son de esa línea, es un discurso que lo vemos de nuevo repetirse, ¿no? Otto es el
el candidato de la gente de élite, Otto es una persona de dinero, Otto es el candidato de los empresarios. Sin embargo, ya estuvimos en las elecciones donde supuestamente ganó Lenín Moreno, vimos que Lasso tuvo una excelente votación, entonces creo que es un discurso que se cae por sí solo. Si es que solo votarían los ricos por un candidato de dinero, pues tendríamos un voto del 2% de la población, y eso es totalmente fuera de casillas. Yo veo que la candidatura de la presencia de Otto en el panorama político obedece primero a que se fue construyendo el candidato, como lo mencioné. Pero en segundo término, lo convierte en una ficha ganadora porque no está Nebot. Y muy posiblemente los socialcristianos le apuesten a esta ficha ganadora, ya se verán las alianzas nuevas. Pero no creo que Otto permanezca o deba haber permanecido dentro del gobierno si es que ya tenía este perfilamiento de candidato. Recordemos que en las peores épocas de aceptación de un presidente, vimos a un Abdalá Bucaram salir de la presidencia con un 7% de aceptación, según los datos de Cedatos. Lo mismo Gutiérrez con una aceptación, bueno, la de Lucio fue mucho más alta, pero tenemos hoy por hoy un Lenín Moreno que está por debajo del 10% de aceptación. Entonces, la salida de Otto ha sido una salida digna, como menciona Carlos. Yo también coincido con él en que ha sido una salida de caballero, sin morder la mano que le invitó a ser parte de su gobierno. Creo que es una movida sincera y honesta también. Yo veo que él no está contagiado todavía de estas actitudes un poco bajas de ciertas personas o de ciertos políticos. Por lo tanto, creo que es una salida que lo hace ver a él como un ser humano, como un candidato posible, ¿no? Como un candidato posible. Así que creo que ese es el panorama. Muchos tenían que ver los socialcristianos. En la terna que propusieron, no hacen un Nebot conjuntamente con los tres. Así que esto fue decisivo. A ver, entonces estamos hablando de, bueno, tengo mi otro invitado también ya en estudio en interno. Vamos a darle paso y vamos a darle la bienvenida. Andrés López ya nos acompaña también. Y Andrés, qué gusto tenerte. Gracias por estar en Marketing Activo. Es la primera vez que estás en Marketing Activo vos. Pero siempre entre tras cámaras por ahí nos encontrábamos y siempre grato saludar a ustedes, periodistas que se dedican justamente a esta área y que han sido también críticos por un lado. Y Andrés, tú fuiste bastante crítico en unos tweets, digamos así, en los cuales dijiste, pues sale también, como estaba diciendo Rodrigo antes, que esperamos se vuelva a conectar, en una crisis sanitaria, en una crisis económica, y que sale, básicamente sale dejándonos en ese lado. Gracias por sumarte. ¿Cuál es tu opinión? Necesito que te unmute. Tú mismo, tú tienes que unmute. Eco, perfecto. Hola, ¿qué tal con todos? Qué gusto poder compartir con ustedes un momento. A ver, realmente, yo no creo que el ex vicepresidente haya tomado esta decisión hace una semana o hace 2 semanas o hace un mes. Esto evidentemente era un rumor muy fuerte hace mucho tiempo. Entonces, lo que yo cuestiono es un político que sabe que va a tomar una decisión y, sin embargo, permanece en ese cargo, haciéndose publicidad permanente en todos los medios, todos los días. Entonces, me parece que a mi juicio, hubo un cálculo y que no se compadece con la transparencia que después dice tener el mandatario. Entonces, mi observación va por esa línea, ¿no? Creo que, insisto, esto obedece a una estrategia política de mucho antes, ¿no? De negociaciones. No lo veo tan ingenuo. En este momento voy a tomar la decisión de
de trabajar por un frente para sacar al país adelante. Tengo mis reparos en eso. Evidentemente tiene todo el derecho de participar y el hecho de que sea joven creo que puede ser un valor agregado, pero en definitiva me parece que tenemos que ser más rigurosos con quienes aspiran a un cargo público. Es decir, el mérito del señor Otto Sonnenholzner, ¿cuál ha sido? Haber cumplido la disposición del presidente para asistir en la pandemia. Ok, que lo hizo bien, sin duda, lo hizo bien, creo que con gran esfuerzo, con gran entrega, pero ha tenido la oportunidad de demostrarle al país su capacidad, por ejemplo, de administración, de desarrollo político, de desarrollo en términos generales de país. Yo creería que todavía nos queda debiendo. Y parecería que en un tiempo tan corto de una elección presidencial no va a lograr aquello, porque básicamente será para dedicarse a promocionar o su grupo o él como persona, no lo sé todavía. Esas son mis observaciones frente a este episodio de coyuntura. Importantísimo. ¿Qué nos comentas? Carlos? Rodrigo me escribe, y cualquiera de ustedes igual me puede escribir por el chat interno que tenemos entre los panelistas y dice, define su renuncia justo luego de que se renegocian los bonos. La salida de un vicepresidente en proceso de negociación de bonos hubiese sido muy duro. Eso es lo que dice Rodrigo, que espero que ya nos estés escuchando bien. ¿Nos escuchas bien, Rodrigo? Estoy escuchando bastante mejor. Un saludo, Andrés. Sí. Y voy a decir, honestamente, me da pena que tengas la tranquilidad de estar en este programa a esta hora, porque a esta hora tenías tú tu programa en Radiovisión. Pero por eso está con Marketing Activo ahora, no te preocupes. Marketing Activo es su espacio, entonces, de siempre, entonces no importa. Más bien vamos a ver si hacemos algo conjunto con el Andrés. Eso ya vamos a ver en privado, ¿no es cierto? Pero a ver, un poco volviendo al tema, Carlos, me quedé contigo. ¿Qué opinas sobre esto? Porque también ha sido, y lo que dice Andrés, también es una crítica bastante fuerte que ha venido no dándose solamente de parte de Andrés, sino de muchos otros que han sido críticos, que han sido y que son consultores políticos muy fuertes en el área de marketing político también. Lo hemos discutido a puertas cerradas. Y es básicamente, entramos con este objetivo de hacer este camino presidencial o no. A ver, dos cosas. Primero quería darle un saludo afectuoso a Andrés, espero que esté bien. Gracias. Y bueno, siempre lamentando la falta de su espacio en la radio ecuatoriana, la radio quiteña. A ver, yo creo que la razón por la cual Otto Sonnenholzner decide renunciar en julio y no en octubre es precisamente porque hubo una presión mediática, hubo una presión de la opinión pública, una presión de muchos sectores políticos que encontraban poco delicada su excesiva exposición en medio de la crisis sanitaria con recursos del Estado y promocionando de manera medio camuflada una posible candidatura presidencial. Creo que eso se volvió insostenible alrededor de Otto Sonnenholzner. Creo que por esa razón él prefiere más bien abrirse, porque creo que ya tiene previsto una candidatura, tiene previsto un proyecto político, y me parece que los tiempos se le adelantaron. Me pareció, si no hubiera sido por eso, no tendría razón de haber renunciado en julio cuando podía haberse esperado hasta el mes de octubre, que era lo lógico. En segundo lugar, tomando en cuenta lo que dice Rodrigo, a mí me parece que sí es importante tomar en cuenta, o el eje que a mí me gustaría explotar más bien en esta conversación es cuánto gana el gobierno con la salida de Otto Sonnenholzner. A mí me parece que en el marco de los términos en los que se fue hoy Otto, con mucha tranquilidad, con palabras afables para el gobierno, y la respuesta que el presidente le puso en una carta a Otto, significa que ahí hay un activo que se está recuperando, que es la confianza y la buena relación entre Moreno y Otto Sonnenholzner. Me parece a mí que a pocos meses de que inicie la campaña electoral, todos sabemos que a partir de octubre, cuando ya todo esto se vuelvan inscripciones, definiciones, programas de televisión con los candidatos, el presidente de la República y su gobierno quedan en un segundo plano. Por lo tanto, me parecería a mí que Otto Sonnenholzner, candidato, le puede ser mucho más útil a Moreno que el vicepresidente Sonnenholzner dentro del gobierno.
me parece a mí que se resguarda en cierta manera Moreno al tener un candidato que será menos hostil con el presidente Moreno, porque por un lado le salpicarán muchas de las cosas buenas y malas que ha hecho el gobierno. Vi uno de tus de gente que interviene en el chat en el que señala que qué obra hizo gobierno, pues el gobierno habrá hecho algo de bueno o algo de malo, y creo que todo eso le va a rebotar en la cara a Otto. Entonces yo creo que él tiene una posición incómoda y me parece a mí que él no se va a jugar por hacerle daño a Moreno. Si es que eso es así, y si todo el mundo, todos nosotros estamos hablando de Moreno perdón, de Otto como un candidato interesante, quiere decir que pese al desgaste y a los malos números que tiene Moreno, tiene la posibilidad de tener a un buen candidato cercano a él en la contienda electoral que le puede dar una sorpresa al país, y eso es positivo en términos políticos y exclusivamente hablando del gobierno de Moreno. No lo estoy defendiendo, no estoy diciendo que Otto es un buen candidato, simplemente estoy interpretando la realidad desde el punto de vista del gobierno. Importante. Aquí hay un comentario que dice: creo que Otto llegó al morenismo a refrescar la imagen política. ¿Lo creen? Sí. ¿Refrescó imagen política? Sí, ¿no? No sé, ¿qué opinan? Yo creo que sí refrescó sin duda, pero quiero quedarme un poco con las palabras de Carlos últimas. Yo difiero con Carlos en la lectura de que el morenismo todavía encuentra en que puede ser Otto la salvación a la gente que apoya el leninismo. Yo creo que es totalmente lo contrario. Creo que Otto debía desbancarse antes y no en octubre. Creo que debía desbancarse antes justamente porque ser el candidato oficialista no es lo que le va a llevar a una segunda vuelta. Creo que Otto debió desbancarse antes justamente por la caída estrepitosa de la credibilidad del leninismo, la falta de resultados de la lucha contra la corrupción, la enorme cantidad de escándalos públicos en el tema de hospitales, el manejo de los temas en el tema de salud, el mismo manejo de la crisis de la pandemia. Y todas estas muestras más bien fueron alertas que debió haber escuchado antes. Yo no, y esto se verá, ¿no? Esto no es que ninguno de nosotros sea el dueño de la verdad, pero yo no creo que Otto, al final, la fuerza que lo sostenga en la lid electoral sea el leninismo, para nada. Yo creo que él va a tener el apoyo de muchos otros sectores, e inclusive si es que el leninismo quiere hacerle la guerra al correísmo y permanecer un poco en esa bandera, tendrá que unirse al caballo ganador. No sabemos si es que va a ser Otto o va a ser cualquiera. Esto todavía es prematuro mencionarlo. Yo lo que sí te digo es que la presencia de muchos correístas en el gobierno de Lenin le ha hecho ver al gobierno de Lenin como una extensión mal hecha del correísmo. Y creo que es incompleta esta lectura. A muchos leninistas les debe haber incomodado mucho la presencia de correístas, y algunos de ellos muy correístas, dentro de las filas del gobierno. Pero controlar estas luchas y estas fuerzas es un tema que todos los gobiernos tienen que enfrentar, ¿no? Ahora, imagínate cómo queda el gobierno después de la salida de Otto. Creo que debemos pensar, y creo que es una buena pregunta para todos, ¿qué pasa con Ruptura después de la salida de Otto? ¿Qué pasa con el ala de poder de Cuesta después de la salida de Otto? Justamente uno de nuestros participantes, y como siempre les pedimos a todos los participantes sí tener un poquito de paciencia porque vamos sacando las preguntas poco a poco, y por supuesto sigan compartiendo este vídeo, esta transmisión en vivo. Y dice: buenas tardes, excelentes panelistas, ¿qué piensan de que María Paula Romo sea una posible candidata a ser vicepresidenta? ¿Es una buena opción? Bueno, ahí está, ahí les dejo yo la pregunta. A ver, ¿sí o no en orden? Marcelo, ¿sí o no? Yo creo que María Paula perdería espacio de poder siendo vicepresidenta. No creo que sea la candidata a vicepresidenta. Carlos Rojas, ¿qué opinas? Me parece a mí que el hecho
que la forma en la que ella tiene que llegar a la vicepresidencia a través de una elección en la Asamblea es exponerse ella a una humillación en el legislativo. Yo me pensaría dos veces para ser la cuarta vicepresidenta, casi un rango de ministra. Después de tantos avatares, yo me quedaría donde estoy. ¿Qué opinas, Andrés? No creo que haga diferencia si es ella u otra persona. Realmente creo que será un cargo, pues, particularmente operativo con el tiempo tan corto, de forma que quien vaya, pues, no creo por eso tampoco que sea la indicada. Ella tiene una proyección política de otro nivel, de forma que dudo que quiera quemarse efectivamente en la línea de lo que dice Carlos. Luego de que hable Rodrigo, más adelante me quedó algo con el tema del ex vicepresidente. Perfecto. Rodrigo, ¿qué opinas? ¿Sí o no y por qué? A ver, una sola observación. Si vamos a averiguar sobre la popularidad de Moreno y que Otto debió haber renunciado con la caída de popularidad, tendríamos que remontarnos al mes de octubre del año pasado, que fue la peor popularidad que ha tenido hasta el momento. Más bien, post-octubre recuperó. No creo que María Paula quiera aceptar ese cargo. Y queda la pregunta, yo creo que la pregunta sí queda, si queda ruptura como reforzada la posición de ruptura como quien lleva las riendas del gobierno o el grupo de Cuesta. No creo, o por lo menos no lo vemos evidente, un pacto todavía entre esos dos grupos, pero sí es claro que los dos grupos siguen manejando el uno del lado izquierdo y el otro del lado derecho del presidente como Pepe Grillo. No sé cuál será el blanco y cuál será el rojo, pero ahí está. Andrés, ¿querías añadir algo más a tu intervención anterior, por favor? Quería hacerme eco de un análisis de Santiago Basabe en el sentido de lo que estamos hablando del personaje, y él concluye finalmente que Otto cedió al adulo, al halago, cuando perdió la oportunidad, por ejemplo, de haberse mantenido hasta final de su mandato y de pronto incluso retirarse a su actividad profesional y luego, evidentemente con todo el derecho del mundo, hacer su acción política. Es decir, tiene 37 años, es decir, tiene toda la vida por delante, y entonces parece que él quiere aprovechar estar en la cresta de la ola para, digamos, sacar provecho de este momento. Por eso me parece que peca de apuro, de desesperación en este momento, insisto, por tal vez el adulo que tiene alrededor, porque ha hecho una gestión que se ha reconocido, ¿no? Pero creo que le va a pasar factura. Eso quería decir. Señores, otra pregunta más, y con esto, para empezar a ver las proyecciones de vicepresidente, como decimos, serán, o el que sea, o la que sea, será un cargo operativo. Estamos, creo que todos los panelistas están de acuerdo con ese tema. Sin embargo, yo quiero preguntarles algo que para mí es de fondo, porque si nos ponemos a contar los años, y en algunas veces hemos conversado por interno con diferentes, con cada uno de ustedes, bueno, casi con todos, las personas que hoy por hoy tienen 20 años o tienen 25, prácticamente lo único que conocieron o que han conocido de la política es el correísmo y estos últimos años del leninismo, lo cual quiere decir que hemos conocido una etapa muy compleja de la política, con un alto, pero altísimo nivel de corrupción que evidentemente ha manchado de una manera, yo no sé cómo podemos graficarlo esto, ¿no? Pero si yo tendría que graficarlo así, es como lanzar un tarro de pintura a una pared blanca y una pintura que sea completamente negra y lanzarle no el litro, sino unos cuantos galones. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las personas que solamente han vivido este tiempo? Correísmo, leninismo. ¿Es Otto Sonnenholzner la nueva cara? ¿Es un nuevo Rafael Correa en el sentido per se de Rafael Correa como un joven atractivo y demás que fue pulcramente trabajado, marqueteramente hablando total, para las nuevas generaciones? El que quiera iniciar. Cualquiera, ya saben, levantan la mano.
Yo me lanzo de uno, ok. Sí, Ana Rojas quiere lanzarse sí, porque yo tengo que ya irme un ratito, Sí. como te había comentado María Belén, estoy Sí, con tiene otro un Zoom en la súper cola. Pero, buena. a ver, simplemente quería decir dos cosas. Me parece a mí que en la etapa en la que llega ya el gobierno, que es a 10 meses de que se cambie de mandato y a 4 o 5 meses de que empiece la campaña política, siento yo que el gobierno empieza ya a perder protagonismo y empieza a perder fuerza. Por lo tanto, el nuevo papel del vicepresidente me parece a mí que es un tema básicamente decorativo, no le encuentro yo ahí mayor sorpresa. No es lo mismo que cuando se escogió a Otto Sonnenholzner, que significaba la ruptura total del gobierno frente al correísmo. Ahora será quizás una persona de un menor nivel del que en 4 meses más después de que se acabe el gobierno ni nos acordemos quién es, porque a ese nivel ha llegado ya el cargo. Es el único presidente que ha tenido 4 vicepresidentes en 4 años, es decir, un vicepresidente por año. Eso marca el grave problema que se ha convertido la vicepresidencia para Moreno. En segundo lugar, creo yo que la juventud sí tiene razón, no conoce un país más allá del correísmo y del morenismo. Y yo sí siento en algunos momentos que Otto Sonnenholzner es una suerte de apuesta muy similar a la de Correa en cuanto a la forma en la que llega a la política. Irrumpe como un ministro de Estado, era Correa en el 2005, lo fue Otto como vicepresidente en el 2018. Hacen una gestión, Correa se va dando 2 portazos al gobierno de Palacio y hace una plataforma y engancha y hace clic con la gente. Otto se queda más tiempo. Yo creo que es su obligación por el hecho de haber sido vicepresidente de la República. Ser vicepresidente no es lo mismo que ser cualquier ministro. Él tenía que estar en las buenas y en las malas. Además de que acordémonos que toda la vida se ha dicho que Moreno es un presidente que cualquier rato renunciaba. Entonces era la posibilidad de dirigir incluso el país de manera definitiva, si es que eso ocurría. Pero más allá de eso, yo siento que Otto termina siendo una figura que crece bajo el morenismo, que adquiere unos niveles importantes de reconocimiento, de simpatía para mucha gente. También se vuelve una figura muy incómoda para otros sectores, es decir, se vuelve un actor con cierto peso. Habría que ver qué dice finalmente la campaña. Pero, insisto, eso le abre, yo sí creo, al gobierno de Moreno la posibilidad de tener una suerte de aliado, una suerte de persona cercana en la campaña electoral, que siempre va a ser importante, porque con la popularidad que tiene Moreno difícilmente le va a poder un candidato de Alianza País que le resguarde en la asamblea, en el debate político, y yo creo que ese rol sí va a jugar Otto, porque en el fondo siento que Otto sabe que el Otto político es Otto político porque Moreno le dio esa oportunidad, y si es que existe la gratitud en una persona, eso es irrenunciable, algo que no tenía Correa. Correa no conocía el sentido de la gratitud. Por eso se fue como se fue con Alfredo Palacio, por eso se fue como se fue de sus universidades en las que trabajaba, y por eso se distanció de los aliados como en la manera en la que se distanció. Creo que Otto puede tener ese valor moral que es distinto al del presidente Correa. Importantísimo. Carlos, yo sé que tú tienes que salir porque definitivamente tu participación en un webinar que tienes a las 18:30, pues te queda cortísimo el tiempo. Pero me gustaría un poquito que nos comentes si es que en realidad piensas, que es mi otra pregunta y les voy a hacer de adelanto. La otra se queda igual para recorrer entre los 4. ¿Qué realmente piensas que hay una separación en firme de los correístas con los leninistas y el social cristiano? ¿O me están jugando una treta? Yo creo que, a ver, Otto puede ser un candidato para todos, puede tener una agenda muy propia, puede tener una alianza muy buena con Nebot. Pienso que por ahí va la cosa. Lo que yo siento es que Otto puede tener un compromiso con el morenismo, y ese compromiso personal le permite a Moreno respirar luego de su presidencia. El correísmo, morenismo como tal no se acabó, no se desactivó, hubo una lucha de poderes, y me parece que a nivel de mandos medios Moreno no tuvo la posibilidad de limpiar todas estas estructuras correístas que estaban en muchas de las estructuras, en los ministerios, en los hospitales, y ahí vemos que se hizo aguas. Y Moreno termina
aliado muchas veces de manera cíclica con los correístas al poner a una persona como Jimmy Salazar, me parece que es o Rommel Salazar, el nombre de esta persona que reemplaza a Ocles en gestión de riesgos, es decir, un correísta. Entonces, si bien yo creo que la ruptura entre Moreno y Correa es real, me parece que es tan complicada todo lo que queda de Alianza País y todo lo que queda como correísmo, que se le hace muy difícil a Moreno haber hecho una ruptura total. Además, me parece a mí que los aliados que ahora tiene Moreno, o que logró tener desde el 2017, que fueron los ruptura, es de la poca gente que le queda a Moreno. O sea, difícilmente lo va a poder remozar el gabinete y su base política es muy cortita. Entonces, creo que Moreno, los rupturas se desgastan ya en este gobierno y yo no les veo ahí con mucha proyección, a menos de que María Paula Romo se reinvente de alguna manera. Ok, muchísimas gracias. Sí. Me salgo y les agradezco mucho. Sí, muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo. Que te vaya muy bien. Que te vaya muy bien. Chao, Andrés, un abrazo. Rodrigo, Marcelo, chao. A ver, cuéntenme un poquito, ¿qué opinan sobre estas dos últimas preguntas? No sé si queremos empezar, Andrés, contigo, porque también estabas como un poquito con el tiempo justo. Cuéntame, Andrés, porfa, ¿quieres comentarme sobre estas dos preguntas? Yo quería insistir con el tema, sí, de la juventud que mencionabas hace un momento. Ajá, sí. La juventud está en las ideas, no en la edad, ¿no? Porque hay candidatos, no precisamente aquí en el país, pero en general he escuchado personas mayores, súper progresivos, o de una proyección de vanguardia, y viceversa. O a veces dicen, es que si va una mujer en temas de género va a ser la solución. Tampoco es así. Recordemos una época que la Asamblea Nacional tenía a sus 3 líderes máximas mujeres y uno pensaba, bueno, va a haber una marca diferente, pero vimos que básicamente fue lo mismo de siempre. Y por eso me desilusionó un tanto la intervención de Otto Sonnenhosner, porque su intervención no me dio luces, más bien me dejó ahí como qué es lo que exactamente quiere hacer, por dónde va a ir, me dio una retalía de su trabajo, como rindiendo cuentas, y me pareció un tanto poco claro. Y creo que esa no es, él dijo incluso que él quería imponer un nuevo estilo de hacer política. No sé por dónde está el nuevo estilo. A mí me parece más bien la típica práctica de los políticos de siempre, hacer estas intervenciones que anuncian cosas, pero que te dejan así en la expectativa. No hubiese imaginado o preferido mayor frontalidad, ¿no? Si él efectivamente le apuesta a esta transparencia, a estas ganas de trabajar por el país, decir claramente, bueno, mi línea va a ser más o menos esta, es decir, algo, pero es que en este momento puede ser o social cristiano, o morenista, o quién sabe, agrupando a otros, es decir, es la nada en este momento. Eso es lo que me ha dejado a mí este sinsabor de la intervención de Otto Sonnenhosner. ¿Qué opinas, Rodrigo? He estado yo con un tema medio complicado ahorita. Tenía otro tema, no lo pude escuchar, pensaba escuchar la intervención de Otto más tarde. Sin embargo, hay cosas que me están dando muchas vueltas en la cabeza y es las posibles alianzas que se habla Otto-Nebot, cuáles son las lealtades Otto-Lenin, ¿qué tanto queda del correísmo, como le entendemos, que yo me gusta más la parte ideológica de los partidos y los movimientos políticos, y para mí Alianza País lo único que hizo fue cambió de gerente, salió un insultador de barrio y puso una persona más chabacana, más simpática. No comparto mucho sus chistes, pero eso ya es otro tema, pero era alguien más light. Pero cuando vemos esto, tenemos una suerte de silogismo de acuerdos en el cual no sabes en qué terminas entre el Nebot, Lenin, Otto, el mismo Rafael Vicente, que sigue también haciendo sus anuncios y sus vainas. Pero yo sí voy a tener que coincidir muchísimo con Andrés el tema de que Otto se comprometió a una vicepresidencia, está dejando el país en un momento complejo, definitivamente. Y si quieres salir a ser candidato, pues sales y eres candidato. O sea, yo creo que eso es uno de los temas de transparencia fundamentales que se requieren en el Ecuador. Y sí preocupa la juventud, y ahí sí, yo sí me voy a la juventud de edad, que lamentablemente solo ha visto
este tema de Rafael o de Alianza País. Solo hemos visto Verdeflex porque el color se ha mantenido hasta el día de hoy. Entonces, y no hay claridad, y la asamblea, cuando tú ves las votaciones, tú realmente hay días en que te preguntas en qué parte del universo paralelo estamos viviendo, qué universo nos tocó en esta votación, porque un día, salvo el bloque de social cristianos con lo que llamaríamos revolución ciudadana, que han sido bastante más consistentes que otros bloques, los otros es un juego de cambios y opiniones y discrepancias que no determina una línea política clara, sino más bien determina un vaivén de oportunismo. Y creo que Andrés, María Belén, me ha escuchado. Yo creo que el Ecuador tiene que repensar lo que es hacer política y comenzar a identificar lo que es la politiquería y definitivamente desterrar lo que es el oportunismo político que está reinando en este momento, en el cual tanto daño está causando, ha causado y esperemos que no siga causando. Marcelo, cuéntame, ¿qué opinas en estas dos preguntas que igualmente hemos conversado? Bueno, realmente a mí me quedo con la pregunta de qué es lo que espera, por ejemplo, qué es lo que se espera de un político en este momento. Un político que no se sume a la cresta, utilizando el término que dijo Andrés. Claro que, por ejemplo, hablando de Otto, que está aprovechando la cresta, y bueno, yo creo que eso no es equivocado, ¿no? Creo que es bien inteligente. ¿Qué esperamos? ¿Que se vaya y que luego regrese a pulso? Es decir, y no hablando de Otto, estamos esperando que la sociedad civil arroje un candidato que no tenga apoyo económico, que no tenga apoyo político, que no tenga bases, que no genere una coyuntura, pues así no se hace política. Y hablo de la política buena, no de la politiquería como la menciona Rodrigo. Yo creo que si vemos a los millennials, ya que tú topaste el tema de los millennials y un poco de esta nueva generación, los millennials que son usualmente apolíticos y hacen, de cierta manera, no son empáticos con los procesos de reflexión política, pero sí son una mayoría en muchos de los países. Ya vemos el fenómeno de Nayib Bukele en Centroamérica. Pues podemos comparar este proceso, este fenómeno de Otto Sonnenhorstner como el de Nayib Bukele o el de Rafael Correa en su momento. Yo creo que sí. Yo creo que la gente tiene esos componentes, ¿no? Es un joven, es un líder, no viene de la política tradicional, es un empresario que ha hecho su dinero, no se le conoce un rabo de paja o de corrupción, y este puede ser el perfil que gusta a este grupo de edades, pero no solo a ellos, sino también a otros. Si estamos enmarcándolo en el mismo grupo, en el mismo saco de los políticos viejos, hay mucha gente muy valiosa dentro de estos políticos viejos que no han tenido una plataforma tal vez correcta o completa. Yo puedo mencionar tal vez un César Montúfar. César Montúfar, ¿qué le hace falta para ser un presidenciable? Y si hacemos un análisis crudo y transversal a todas las verdades, le falta plata. Le falta plata. O sea, yo creo que ahí tienen que conjugarse ciertas aristas para producir un presidente. Y creo que si Otto pensó en su momento en una carrera presidencial, pues lo está haciendo aprovechando la cresta. Lo otro sería tonto. Lo otro sería ridículo. Pero ahí te voy a preguntar algo que nos escribe Maribel Tapia, de hecho ya lo había puesto acá, ¿cómo se le llama a quien abandona el barco cuando está por hundirse? Y es que eso va un poquito en la línea con lo que estaba mencionando también Andrés y con lo que estábamos mencionando con Rodrigo. ¿No parece correcto o la manera correcta de comportarse como vicepresidente y terminar lo que asumiste
básicamente como una responsabilidad a la cual hayas asumido. A mí me deja eso en un gran interrogante, como un gran interrogante al mencionar justamente lo que estás diciendo, un rabo de paja y una en el ojito, ¿no es cierto? ¿Por qué salgo ahora en plena crisis sanitaria donde hemos encontrado cualquier cantidad de corrupción? Tengo algo ahí que me va a explotar como una bomba. ¿Qué opinan? ¿Me haces la pregunta a mí? A los tres, ya saben, aquí alzan la mano y el que primero alza la mano yo le digo, ok, dale. Okay. Dale, Andrés. Es así más divertido. No es así como la tele, que el Andrés y el Carlos están acostumbrados. Tienes 2 minutos para hablar. No, bueno, o sea, más o menos, pero a ver, ¿quién alza la mano? ¿Quién responde? A ver, creo que no sé si el barco está a punto de hundirse, pero sí es un tema que venía sonando desde hace rato. La situación no es fácil. También se está hablando de una crisis de gabinete. Hemos visto un tuit el día de hoy que ya habla de la salida de Gustavo Isch. Es curioso la salida de Gustavo Isch, coincidencialmente con el vicepresidente de la mano, porque Gustavo es un comunicador político experto en campañas. Entonces, probablemente por ahí va el tema. Y ahí sí hay un tema bien complicado. Yo creo que hay que ir construyendo las cosas, pero mientras más transparencia haya, mejor. No creo que el barco está a punto de hundirse, pero tampoco creo que el segundo a bordo del capitán debía dejar el barco, asumiendo que el capitán sea el presidente y no haya otro que esté haciendo de capitán en manos de manejando el timón. Estaba leyendo Voy a iluminarme nomás. A propósito de del pronunciamiento, ¿no?, de Otto Sonnenhorstner, y me entra un poco de desconcierto el hecho de leer frases como que, pero es buena gente, pero hizo bien su trabajo, y está bien, pero yo quiero insistir en esta idea. Hemos tenido experiencias tan duras en nuestro país y yo no entiendo por qué no logramos ser más rigurosos. ¿Por qué no le exigimos a un funcionario, a alguien que aspira a ser funcionario, que demuestre su capacidad? Es decir, yo no dudo de la capacidad, sin duda, del señor Sonnenhorstner, pero una cosa es la empresa privada, una cosa es tener la posibilidad de sacar una empresa, que es un respaldo, no digo que no, pero vaya que el mundo de lo público es otro, ¿no? De forma que esa es mi observación a manera de insistencia sobre lo que está ocurriendo en este momento. ¿Será que nos explota una noticia bomba en unos meses del tema corrupción? Dando que los casos de corrupción más fuertes y en los que más le ha molestado a la gente, y en lo personal igual a mí también, con el tema incluso de los sobreprecios en mascarillas y etcétera, etcétera, eso evidentemente estaba o es de alguna manera muy relacionado con el área en el que Otto estaba trabajando. ¿Será que nos viene una sorpresa de esas también? Puede ser. Es una de las áreas que a mí también me quedan como en la zona gris que mencionaba también Andrés, que no es ni chicha ni limonada, como decimos básicamente. En el discurso no soy ni chicha ni limonada, voy a hacer una nueva política, quiero salirme de las prácticas, pero soy muy respetuoso y eso hay que destacarlo también, como dijo Carlos Rojas, que nos acompañaba hace un momento, muy respetuoso sin echarle bomba a quien me dio de comer, que también me parece muy, muy, muy ético. Sin embargo, tenemos algo de eso por venir. ¿Qué opinan? Yo quiero mencionar que, tomando en cuenta lo que menciona Andrés, de que tenga un poco más de experiencia pública, un candidato ideal, Dios nos libre de aquellos que han adquirido tanta experiencia pública. Dios nos libre. Yo prefiero 1000 veces que entre una persona que venga de la empresa privada, ya sea Lazo, Otto Sonnenhorstner o algún empresario o microempresario o líder empresarial que no tenga esas mañas. Hemos visto cómo en la vida republicana estas mañas se van haciendo cada vez más finas, cada vez más refinadas. La corrupción se va
no solo tecnificando, especializándose a un punto de control tecnológico, de llevar las cuentas con auditores forenses internacionales. Y recuerdo, por ejemplo, el tema de DUSAC. ¿Sí? Nosotros estuvimos engatusados y embelesados con el tema de la corrupción de DUSAC, que recuerdan ustedes cuánto era. Era $800,000. Mientras se feriaban el país en la parte petrolera en miles de millones de dólares, tanto los medios, muchos cayeron en ese juego de la propaganda, pasaron durante semanas y meses el tema de la corrupción en DUSAC. Ahora sucede algo similar. Lo de Odebrecht, por ejemplo, son $35 millones, es para mí el DUSAC de este gobierno. Lo de Odebrecht no tiene ni comparación a la corrupción que se ha dado en el sector petrolero, en el sector de seguros, en el sector de infraestructura, en el sector de telecomunicaciones. Y mucho tiene que ver con la distracción, pues los contenidos que estamos viendo también. Y por otro lado, lo que me decías en el tema de que Otto u otro candidato en general. Yo mencionaba el tema de las mañas, ¿no? Creo que lo que estamos buscando como sociedad es una persona que tenga valores, ¿no? Esos valores que como sociedad, como familia, la tenemos y las reconocemos, pero que no vemos en la política, no nos sentimos representados por una clase política. Y creo que un presidenciable y cualquier candidato a cualquier dignidad ahora en las presidenciales, en los GATS, en las seccionales, debe salir de ahí, de la promoción de los valores como familia, como núcleo de la sociedad. Creo que eso es lo que nos hace falta. Y ahí tenemos que identificar la persona. Si es que cumple con otras aristas, beneficios, habilidades, virtudes, creo que es un tema adjetivo a lo sustantivo que es estar dentro del marco de los valores que tanto hemos perdido como sociedad. Para ir cerrando, porque nos hemos incluso alargado un poquitín, pero para ir cerrando, quisiera que me den su criterio muy rápidamente cada uno de ustedes. Otto es nuestro presidente en las elecciones 2021. ¿Gana o no gana? Es muy prematuro mirar la carrera cuando todavía no están todas las fichas sobre la mesa. ¿Tú crees que no están todas las fichas sobre la mesa? Yo creo que todavía no están las fichas sobre la mesa y la salida de Otto el día de hoy, tan solo mira el Twitter y los timelines de hoy. Todo el mundo se apega a las fichas que posiblemente sean ganadoras. Ahí lo vimos a un Jorge Watted abrazándole casi al nivel de llanto. Vimos a un Lenín Moreno escribiendo una carta que bien la recogió Carlos. Ahora vimos, es decir, esa es una linda manera de contestar mi pregunta. Andrés, ¿cuál es tu respuesta? Para nada, recién el tablero, las piezas de este rompecabezas recién medio empiezan a moverse, todavía está mucho por definirse, las alianzas, los intereses, los grupos económicos o sociales, en fin, de momento se va a estructurar. Claro, van a ser meses súper movidos y no me atrevería a decir si va a ser. Yo pienso que la tiene cuesta arriba de todas maneras. Habrá que ver exactamente qué posición toma frente contra su ex jefe, digamos. Es decir, cuando venga ya las papas calientes y empiecen a cuestionarle cosas de este gobierno, actos de corrupción, finalmente ha sido parte de este gobierno de manera muy cercana. Entonces, habrá que ver cómo asume, si asume ese rol o se distancia. Eso habrá que ver, podría ser tomado como una suerte de, no sé si darle la espalda o de traición a su propio jefe, o si tendrá un gesto de solidaridad. Habrá que ir viendo para ver si eso lo perjudica o lo beneficia en su candidatura. Rodrigo. A ver,
Primero yo tomo aquí lechecita caliente para abrigarme en el frío del monte. Pero sí creo que todavía es muy prematuro. De hecho, me atrevería a decir que las cartas finales las conoceremos a finales de octubre. Creo que todavía tendremos sorpresas y en lo políticamente incorrecto que soy, todavía me guardo unos 2 comentarios. No te Porque guardes. creo que hay una ficha que todavía no aparece y puede ser una ficha preocupante. Y creo que Mario está en la misma línea que yo. Marcelo, perdón. Ajá, importante. Cuenta la ficha, ¿cuál es? A ver, cuéntanos las fichas para que no nos quedemos. Aquí estamos solamente 4, tú tranquilo. Antes de eso, es que ya publicó el portal del Universo que se confirma la renuncia de Gustavo Isch, ¿no? Ya está publicado. Un punto interesante sobre eso. Ayer un periodista, Olger Guerrero, publicó la renuncia de Otto y el Departamento de Comunicación de la Presidencia salió con unos comunicados de que eso era falso. Menos de 24 horas más tarde, ya lo falso no era falso. Justamente veía un tuit de Olger que hacía referencia a un tuit de alguien que sí realmente no es, y él sabe que no es de grata recordación, Orlando Pérez, que hablaba de la salida de Gustavo Isch. Sí, ya es oficial lo de Gustavo, y inclusive ese tuit hace referencia a que Gustavo debía salir el día 11 de julio con la crisis 9 de julio con la crisis de gabinete. Hoy día estamos a 7, o sea, 2 días antes. Y dentro de las ternas se juegan algunos nombres de ministros. Entonces, no generamos confianza, no generamos estabilidad. Y quiero cerrar con esto, hace un par de años de una reunión con Jaime Durán Barba, Jaime todavía trabajaba en el despacho con Macri, y nos decía, en el despacho se habla de economía, se habla de situación social, y sí se habla de política en un 50, 60% del tiempo, porque el juego, el desarrollo del poder desde una presidencia, obviamente, es un tema político. Y nos decía, es increíble, en el Ecuador, al menos el 95% del tiempo se habla de política, y esto lo pongo yo, pero de lo importante, cómo salir de la crisis, cómo generar empleo, cómo solucionar los problemas estructurales de la economía, cómo ver que no sigamos perdiendo empleo, cómo mejorar exportaciones, queda en el olvido y nos pasamos hablando de política y hablando de oportunistas políticos, porque ni siquiera hablamos de políticos que tratan ya de no aparecer en la palestra pública. Y básicamente eso no me podía aguantar esa parte. Esa parte, la otra me la guardo todavía. No te guardes, mira que estamos todos los 4 y no, de los 4 no sale, tú tranquilo. Maribel Tapia nos dice, deben tener conocimiento probado de administración pública, creo que va por como estaba comentando Andrés también hace un momento, ¿no? ¿Cómo van a administrar el país si no lo tienen? Dice, por ejemplo, ¿cómo podría alguien administrar un banco si no tiene el conocimiento pertinente? Pues son parte de los comentarios que nos van llegando y por supuesto les agradecemos a todos los que nos han mandado sus comentarios y como siempre les pedimos que sigan compartiendo. Nosotros hemos hecho este primer panel así muy rápido, que nos tocó así trabajar rápido por la renuncia del vicepresidente Otto, que para nuestra editorial, si quieren, o para mi concepto realmente básico, es el primer paso para poder tenernos en el juego político, ¿no? Y por eso es que esto lo titulamos como Otto fuera, pero se queda en el juego político, y eso creo que hemos contestado entre los 5 que hemos estado. Les agradezco la permanencia. El Rodrigo se salió y de hecho me dice, ups, me fui afuera, dice, de golpe fuera, dice que nos despedimos, dice, si nos despedimos, yo les agradezco muchísimo por habernos acompañado. Marcelo Alemán,
consultor político y de crisis. Andrés López está con nosotros también en la pantalla. Y Andrés, por supuesto, extraño tu programa porque a pesar de que hacíamos casi al mismo tiempo, por supuesto, es una hora riquísima, esa hora de las 5:30, 6:30, 7 de la noche para oír la radio. Yo extrañaba bastante eso porque pronto estar en línea de nuevo. No dudo que se está peleando. Yo creo que ahorita en red está escogiendo. Está, en esa estoy. Por supuesto, le digo por interno a Andrés, y así no sabe nada, estamos solo los tres. Es más, ya ni está el Rodrigo. Le decía cuando le mandaba el link para que se conecte a la entrevista, a esta entrevista, le digo, bueno, y también quiero saber qué más, ¿dónde vas a estar? ¿Cuáles son los planes? Le decía yo a Andrés, ¿no? Porque evidentemente un gran periodista, y con todo cariño y respeto, por supuesto, Andrés, lo mejor de lo mejor para vos. Si es con nosotros, como siempre, ya sabes, aquí siempre invitado, de cualquier manera participas acá en Marketing Activo, el espacio es tuyo. Y les agradezco por seguirnos siempre, a todos nuestros amigos que se han unido a esta transmisión. Yo sé que luego lo ven, así que como siempre me despido. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. Nos encontramos en una próxima edición de Marketing Activo y, como siempre, les invito a visitar www.marketingactivo.com, a no perderse las noticias del mundo del marketing y los negocios. Y hoy hemos empezado ya la drama del marketing político. Un beso. Muchas gracias. Gracias. Que estén muy bien. Todo de saludarte, Andrés. Igualmente, un gusto. Gracias. Chao, chao. Gracias.